Hola a todos. Hoy vamos a aprender sobre la importancia del Día de los Muertos. Antes de aprender sobre el Día de los Muertos, la pregunta más importante a responder es ¿qué es el Día de los Muertos? En una respuesta simple, el Día de los Muertos es una celebración de vida, pero hay muchos más aspectos que contribuyen a hacer de este día de celebración que es. Antes de empezar, aquí son algunas cosas que necesitas saber sobre el Día de los Muertos. Primero, el Día de los Muertos dura 3 días. Durante la celebración, las familias crean ofrendas que generalmente vienen en formas de alimentos y bebidas para compartir con sus familias. Se cree que estas ofrendas fomentan las visitas desde la Tierra de los Muertos. Al estudiar este tema, me encontré una cita que decía: el Día de los Muertos es un evento para recordar a sus seres queridos compartiendo una comida con ellos como lo haría uno cuando están vivos. Es importante entender que esta celebración se ha transmitido a través de generaciones y hay muchas tradiciones que forman este día. Después de una comprensión del Día de los Muertos, ahora podemos hablar de los eventos en la celebración. En todas las ciudades de México, la gente celebra con disfraces, bailes, música, desfiles y fiestas, y hace ofrendas a sus queridos para se unir. Las costumbres y tradiciones son muy importantes en la cultura hispánica. Durante el Día de los Muertos, hay muchas oraciones y historias sobre aquellos que han muerto junto con flores para honrar a sus familias. Las familias invitan a sus seres queridos a unirse a una celebración para honrar la vida y no llorar la muerte. Durante la noche, las familias se reúnen en los cementerios para compartir comidas con sus familias. Ahora, aquí hay algunos elementos comunes durante la celebración. Por lo general, las familias comen para honrar y celebrar a los muertos y hacen sus comidas favoritas para compartir con ellos. Pero hay alimentos y bebidas comunes en el Día de los Muertos. La primera comida durante el Día de los Muertos son tamales. Los tamales se comen durante las noches de las celebraciones del Día de los Muertos. A continuación, calaveras de azúcar. Están moldeados a partir de una pasta de azúcar y, como la sartén de muerto, están tallados en formas únicas y muchos colores simbólicos diferentes como el rojo para la sangre, el amarillo para la naturaleza y la naranja para el sol. Después de los calaveras de azúcar, tenemos calabaza en tacha. Calabaza en tacha es un alimento del Día de los Muertos más común en la península de Yucatán, pero es popular en todo el país de México. El segundo y último alimento que es común es pan de muerto. Usualmente, pan de muerto se encuentra en todo el país y es una ofrenda a las almas de las familias que vienen a visitar. Por último, otro alimento común es sopapillas, que es una pastelería que es apropiado para la celebración. Para continuar, hay 3 bebidas que son comunes durante el Día de los Muertos. Estos incluyen horchata, atole y pulque. Primera, horchata está hecha de arroz empapado y endulzado con canela y azúcar, típicamente servido frío. Horchata se puede encontrar en México, Puerto Rico y Ecuador. Además, el atole también es más común y es una bebida a base de maíz que se bebió con pan de muertos. Finalmente, pulque es una bebida clásica, está hecha de agave y es muy importante en el día de las celebraciones muertas. Todos estos alimentos y bebidas son muy comunes y tienen una influencia importante en las celebraciones del Día de los Muertos. Entender la comida y las bebidas es una gran manera de conectar con la cultura, pero ahora presento 2 entrevistas. El primero es una persona que celebra el Día de los Muertos y el segundo no. Estas entrevistas muestran el impacto que tiene el Día de los Muertos.
Hola, soy Manuel Luis y he celebrado Día de los Muertos en México. Día de los Muertos no es un tiempo de llorar de las personas que no están aquí ahora. Día de los Muertos es para celebrar nuestros relativos que han pasado. Siempre mi familia y yo nos vamos al cementerio y siempre nosotros llevamos las comidas favoritas de nuestros pasados. Muchas veces nosotros también traemos pan de muerto, unos galletas a veces, y también cuando vamos al cementerio nos rogamos. A veces nos pedimos a Dios que nuestros pasados están pasando bien en el cielo. Otras veces nomás vemos fotos y nosotros platicamos de nuestras memorias de las pasados. Entonces, Día de los Muertos es muy importante para mí. Es hora de recordar las personas que no están en este mundo ahorita, pero han sido muy importantes en nuestras vidas. Hola, me llamo Michael Chokla y soy de Michigan, y en mi cultura no celebramos el Día de los Muertos. No tenemos una celebración específica, pero normalmente los recordamos en sus cumpleaños o los días que murieron. Durante los cumpleaños de los pasados, celebramos el evento en el cementerio con mi familia. Sin embargo, me gusta la idea del Día de los Muertos porque es una oportunidad para celebrar la vida con su familia. Cada cultura tiene costumbres y tradiciones diferentes que son importantes para entender. Al comprender otras culturas, podemos ver los valores y vidas que tienen. Aprender del Día de los Muertos es una gran manera de empezar a aprender de otra cultura. Y en mi opinión es muy importante para aprender de otras culturas. Después de escuchar estas entrevistas, es obvio que el Día de los Muertos es una celebración más grande de vida en comparación con otras culturas. Esto es importante porque esta tradición de celebrar la vida ha pasado por generaciones y es una gran parte de la cultura y los valores en México. En la película Coco, hay muchas escenas que representan con precisión el Día de los Muertos. La protagonista, Miguel, tiene sueños de hacer una carrera en música. Inspirado por el Día de los Muertos, Miguel viaja a la Tierra de los Muertos para encontrar su talento musical. En la Tierra de los Muertos hay muchos colores brillantes y felices, y hay escenas donde vamos a los que pasaron volver a compartir una comida con su familia. Esta película muestra las ofrendas hechas por las familias y el concepto de Día de los Muertos a través de los ojos de un niño que ayuda a crear una película poderosa. Esta gran película demuestra las tradiciones dentro de la cultura a través de su conexión con los personajes. En general, las tradiciones del Día de los Muertos se muestran a través de cómo se celebra con las costumbres, la comida y celebraciones diferentes. Los valores de esta celebración son muy importantes para la cultura. Para continuar, la representación del Día de los Muertos en Coco es importante debido a la forma en que se representa ese Día de los Muertos. Si recuerdo una cosa de este video, debe ser que el Día de los Muertos no es un día para llorar, es un día para celebrar. Adiós.